Era una tarde sofocante de julio en Medellín, 1991. El sol caía implacable sobre las calles empinadas del barrio Buenos Aires, mientras la ciudad entera parecía contener el aliento ante la violencia que había marcado esos años oscuros. En una modesta casa de paredes descascaradas, pintada de un amarillo desteñido por el tiempo, vivía la familia Salazar. Don Ernesto, un hombre de manos curtidas que trabajaba como mecánico; doña Luz Marina, una mujer de mirada dulce que vendía tamales en la esquina; y sus 4 hijos. Los 3 mayores eran inseparables. Miguel Ángel, de 19 años, era el líder natural del grupo, con su sonrisa fácil y esa manera de caminar que inspiraba confianza. Tenía el cabello oscuro peinado hacia atrás y siempre vestía una camisa blanca impecable, incluso cuando el presupuesto familiar apenas alcanzaba. Santiago, de 17, era el pensador, el que llevaba siempre un libro bajo el brazo y soñaba con estudiar Derecho en la Universidad de Antioquia. Y luego estaba Andrés, de 15 años, el más inquieto, el que hacía reír a todos con sus imitaciones y sus ocurrencias. La menor, Carolina, de apenas 8 años, los adoraba y los seguía a todas partes como una sombra pequeña y persistente. Si estás viendo esto desde cualquier rincón de Latinoamérica o del mundo, te invito a suscribirte al canal y déjame un comentario diciéndome desde dónde nos acompañas hoy. Tu apoyo significa mucho para seguir compartiendo estas historias que no deben olvidarse. El 24 de julio de 1991 comenzó como cualquier otro día. Doña Luz Marina preparó el desayuno temprano: arepas con mantequilla, huevos revueltos y chocolate caliente que llenaba la casa con su aroma reconfortante. Don Ernesto ya había salido al taller antes del amanecer, como siempre. Los muchachos comieron en silencio, con esa economía de palabras típica de hermanos que se entienden sin necesidad de hablar demasiado. «Mamá, vamos a salir un rato», dijo Miguel Ángel, limpiándose la boca con una servilleta de tela remendada. «¿A dónde van?», preguntó doña Luz Marina, mientras recogía los platos con movimientos automáticos practicados durante años. «Solo a dar una vuelta por el centro. Santiago quiere ver unos libros en la librería y Andrés necesita comprar cuadernos para el colegio. No se demoren mucho. Y ustedes dos», señaló a Santiago y Andrés, «hagan caso a su hermano mayor». «Sí, mamá», respondieron al unísono, con esa mezcla de obediencia y prisa por salir que tienen los jóvenes. Carolina corrió hacia ellos desde su habitación, todavía en pijama. «¿Puedo ir?». Sus ojos brillaban con esa súplica infantil que pocas veces recibía un no por respuesta. «Hoy no, princesa». Miguel Ángel se agachó para estar a su altura. «Es un paseo aburrido de adultos. La próxima vez te llevamos a comer helado, ¿te parece?». La niña hizo un puchero pero asintió. Los vio partir desde la ventana, sus 3 siluetas alejándose cuesta abajo, entre el laberinto de casas apiñadas y cables eléctricos que cruzaban el cielo como telarañas. Fue la última vez que alguien de la familia Salazar los vio. Al principio no hubo alarma. Las 6 de la tarde pasaron, luego las 7, las 8. Medellín, en 1991, era una ciudad donde el toque de queda era una realidad no escrita, donde las madres aprendían a rezar cada vez que sus hijos salían a la calle, pero los Salazar siempre volvían, siempre. A las 9 de la noche, doña Luz Marina ya no podía quedarse quieta. Caminaba de un lado a otro de la pequeña sala, estrujando un trapo de cocina entre sus manos. Don Ernesto llegó del trabajo y encontró a su esposa al borde del colapso. «No han llegado, Ernesto. Los muchachos no han llegado». El hombre sintió cómo se le helaba la sangre. Conocía las calles, conocía los peligros, conocía las historias de otros padres que habían perdido a sus hijos en esos tiempos de plomo y terror. Sin decir palabra, se puso la chaqueta que acababa de quitarse y salió a buscarlos.
Recorrió cada esquina conocida, cada lugar donde sabía que los muchachos solían pasar tiempo. La librería El Siglo, donde Santiago podía perderse durante horas entre estantes polvorientos. La tienda de Don Alfonso, donde vendían útiles escolares. El Parque de Bolívar, punto de encuentro de medio mundo. Preguntó a vendedores ambulantes, a vecinos, a desconocidos. Nadie los había visto. Era como si la tierra se los hubiera tragado. A medianoche, la casa Salazar se había convertido en un velorio anticipado. Los vecinos comenzaron a llegar, primero en goteo, luego en masa. Doña Blanca, la vecina de al lado, trajo café. Don Mauricio, el tendero de la esquina, ofreció su teléfono para hacer llamadas. Carolina se había quedado dormida en el sofá, agotada de tanto llorar, aferrando una camiseta que le había prestado Miguel Ángel. Don Ernesto, con los ojos inyectados de sangre y las manos temblorosas, tomó la decisión más difícil de su vida. A las 6 de la mañana del 25 de julio, se presentó en la estación de policía más cercana para reportar la desaparición de sus 3 hijos. El oficial de turno, un hombre de bigote espeso y uniforme arrugado, lo miró con una mezcla de compasión y resignación que don Ernesto jamás olvidaría. ¿Cuánto tiempo llevan desaparecidos? Desde ayer en la mañana. Mire, señor, en estos tiempos, los muchachos a veces se van con amigos, aparecen en un par de días. Mis hijos no son así. La voz de don Ernesto se quebró. Algo malo pasó. Lo sé. El oficial suspiró y comenzó a llenar un formulario. Nombre completo de cada muchacho, edad, descripción física, ropa que llevaban puesta. Don Ernesto respondía mecánicamente como un autómata, mientras por dentro sentía que se desmoronaba. «Voy a ser honesto con usted», dijo el oficial, dejando la pluma sobre el escritorio. «En Medellín desaparecen personas todos los días. Los recursos son limitados. Las prioridades. Hay que establecerlas. Me está diciendo que no van a buscar a mis hijos. Le estoy diciendo que haremos lo que podamos». Don Ernesto salió de esa estación convertido en otro hombre. En el camino de regreso a casa, observó la ciudad con ojos nuevos. Medellín despertaba a un nuevo día. Vendedores ambulantes montando sus puestos, buses atestados de gente rumbo al trabajo, niños uniformados camino a la escuela. La vida seguía, indiferente a su tragedia personal. Durante los días siguientes, la familia Salazar se convirtió en un torbellino de actividad desesperada. Doña Luz Marina y sus hermanas imprimieron cientos de volantes con las fotografías de los muchachos. Las pegaron en cada poste, en cada pared disponible, en cada bus que se detuviera el tiempo suficiente. «Se buscan 3 hermanos», decía el encabezado en letras grandes, seguido de las imágenes en blanco y negro. Miguel Ángel con su sonrisa confiada, Santiago con sus lentes de lectura, Andrés con esa expresión traviesa que parecía prometer una broma en cualquier momento. Don Ernesto se dedicó a recorrer la morgue, los hospitales, los centros de salud. Cada vez que le mostraban un cuerpo no identificado, una parte de él moría y otra parte se aferraba a una esperanza terrible, que no fueran sus hijos. La ciudad estaba llena de muertos anónimos en aquellos días, víctimas de una guerra que nadie declaró oficialmente, pero que todos peleaban. Las semanas se convirtieron en meses. Apareció un testigo que juraba haber visto a los muchachos subir a un taxi blanco cerca del centro. Otro dijo que los había visto discutiendo con unos hombres desconocidos. Un tercero afirmó que un grupo de jóvenes con esas características había sido visto en el barrio Lovaina, zona roja de la ciudad. Cada pista era un espejismo que se disolvía al acercarse. La policía realizó una investigación superficial. Interrogaron a algunos amigos de los muchachos, visitaron lugares que frecuentaban.
Revisaron las pocas cámaras de seguridad que existían en el centro. Nada. Era como si Miguel Ángel, Santiago y Andrés hubieran sido borrados de la realidad. Tal vez se fueron con algún grupo armado, sugirió un detective con voz cansada durante una de las tantas visitas de don Ernesto a la estación. Algunos muchachos se van por voluntad propia, buscando dinero fácil o aventura. Mis hijos no, explotó don Ernesto. Santiago iba a entrar a la universidad. Miguel Ángel estaba ahorrando para montar su propio taller. Andrés apenas era un niño, pero la sugerencia quedó flotando en el aire como una mancha invisible. En los 90, en Medellín, ser joven y desaparecer significaba automáticamente ser sospechoso. Se fueron con la guerrilla, con los paramilitares, con el narcotráfico. Las preguntas no dichas eran más hirientes que cualquier acusación abierta. El primer año fue el peor. Doña Luz Marina dejó de vender tamales. Se pasaba los días sentada junto a la ventana, mirando la calle, esperando ver aparecer a sus hijos subiendo la cuesta. Adelgazó tanto que sus amigas temieron por su vida. Don Ernesto se sumergió en el trabajo, llegando al taller antes del amanecer y volviendo cuando ya era noche cerrada, como si el agotamiento físico pudiera acallar el dolor. Carolina, la pequeña, dejó de hablar durante 3 meses. Los psicólogos dijeron que era shock traumático. Cuando finalmente volvió a hablar, sus primeras palabras fueron: «¿Cuándo regresan mis hermanos?». La familia recibió apoyo de organizaciones de derechos humanos que trabajaban con familiares de desaparecidos. Asistieron a reuniones donde escucharon historias similares. Madres que llevaban años buscando a sus hijos, padres que habían gastado fortunas en investigadores privados sin resultado, hermanos que crecieron con la ausencia como única certeza. «Tienen que aprender a vivir con la incertidumbre», les dijo una psicóloga durante una sesión grupal. «Es lo más difícil de una desaparición. La muerte duele, pero cierra. La desaparición es una herida que nunca sana porque nunca termina de abrirse del todo». Doña Luz Marina rechazó esas palabras con cada fibra de su ser. No iba a aprender a vivir con nada. Iba a encontrar a sus hijos, o iba a morir en el intento. Los Salazar se convirtieron en parte del paisaje de la tragedia medellinense. Cada martes, sin falta, doña Luz Marina y don Ernesto marchaban con otros familiares de desaparecidos por las calles del centro, cargando pancartas con las fotos de sus seres queridos. La gente pasaba a su lado con la mirada baja, incómoda, apresurada. Nadie quería mirar de frente al dolor ajeno. Era más fácil fingir que no existía. El segundo año trajo una cruel adaptación. Carolina volvió al colegio, aunque sus notas nunca recuperaron el nivel que tenían antes. Doña Luz Marina retomó la venta de tamales, pero ya no cantaba mientras cocinaba como solía hacer. Don Ernesto empezó a tener problemas del corazón. El médico le dijo que era el estrés, que necesitaba descansar, cuidarse. «¿Cómo voy a descansar si mis hijos están perdidos en algún lugar?», respondió él. Aparecieron charlatanes y aprovechados. Una mujer que decía ser vidente les cobró 2 meses de salario de don Ernesto por revelar, en una sesión llena de humo de incienso y palabras incomprensibles, que los muchachos estaban lejos pero vivos, esperando el momento correcto para volver. Un supuesto exmiembro de un grupo armado les ofreció información a cambio de dinero. Les dio direcciones falsas que los llevaron a lugares abandonados donde solo encontraron ratas y desilusión. El tercer año, algo dentro de doña Luz Marina se endureció. Ya no lloraba, ya no suplicaba. Se volvió metódica, casi científica en su búsqueda. Llevaba un cuaderno donde anotaba cada rumor, cada pista, cada dato por insignificante que pareciera. Hacía esquemas, trazaba líneas conectando información,
como si pudiera resolver el misterio de sus hijos desaparecidos mediante pura fuerza de voluntad y organización. Don Ernesto, por el contrario, se fue apagando. Sus movimientos se volvieron más lentos, su mirada más perdida. A veces olvidaba dónde había puesto las herramientas en el taller. Otras veces se quedaba mirando un punto fijo durante horas, perdido en recuerdos de cuando sus hijos eran pequeños, y él creía que podía protegerlos de todo. Carolina creció en ese ambiente de duelo perpetuo. Sus compañeros de escuela dejaron de preguntarle por sus hermanos después de que ella respondiera con silencio tantas veces. Aprendió a llevar su dolor en privado, a sonreír cuando era necesario, a fingir que era una niña normal. Pero por las noches, en la oscuridad de su habitación, abrazaba la camiseta de Miguel Ángel y lloraba hasta quedarse dormida. La ciudad cambió con los años. La violencia extrema de principios de los 90 dio paso a otras formas de conflicto. Pablo Escobar murió en 1993 y Medellín comenzó una lenta, dolorosa transformación. Pero para los Salazar, el tiempo se había detenido en julio de 1991. Cada 24 de julio se convirtió en un ritual. La familia se reunía en la casa, preparaban la comida favorita de los muchachos. Bandeja paisa completa con frijoles, arroz, chicharrón, huevo frito. Ponían 4 lugares en la mesa y dejaban 3 sillas vacías. Era su forma de mantenerlos presentes, de negarse a aceptar que pudieran estar muertos. Los vecinos, al principio solidarios, fueron gradualmente dejando de preguntar. Era más cómodo así. La tragedia prolongada incomoda. Recuerda la fragilidad de la vida, la facilidad con que alguien puede simplemente desaparecer. Es más fácil olvidar, seguir adelante, ocuparse de los propios problemas. En 1995, 4 años después de la desaparición, llegó una noticia que reanimó brevemente las esperanzas de la familia. Un trabajador social les informó que en una fosa común descubierta en las afueras de Medellín habían encontrado restos de varios jóvenes. Las autoridades solicitaban muestras de ADN de familiares de desaparecidos para cotejar con los restos. Don Ernesto y doña Luz Marina se sometieron a las pruebas con una mezcla de terror y alivio. El terror venía de la posibilidad de confirmar lo peor. El alivio de poder finalmente cerrar, enterrar, llorar como corresponde. Pasaron 3 meses antes de recibir los resultados. Negativos. Ninguno de los restos correspondía a Miguel Ángel, Santiago o Andrés. Doña Luz Marina no supo si alegrarse o entristecerse. Don Ernesto simplemente asintió y salió a caminar durante horas por las calles del barrio. Los años siguientes trajeron más de lo mismo. Falsas alarmas, pistas que no llevaban a ninguna parte, el desgaste lento de la esperanza. Carolina se graduó de la escuela secundaria en 1998. Fue un día agridulce. Sus padres asistieron, aplaudieron, sonrieron en las fotos, pero los 3 lugares vacíos en la ceremonia gritaban más fuerte que cualquier celebración. «Deberían estar aquí», susurró Carolina a su madre, con las lágrimas corriendo por su rostro mientras sostenía su diploma. «Lo sé, mi amor, lo sé. Para el año 2000, 9 años después de la desaparición, la vida de los Salazar había encontrado un equilibrio extraño y doloroso. Seguían buscando, pero con menos intensidad. Seguían esperando, pero con menos convicción. La ausencia se había convertido en presencia constante, una habitante más de la casa, sentada permanentemente en esas 3 sillas vacías. Don Ernesto tuvo su primer infarto en 2003. Sobrevivió, pero quedó debilitado. Tuvo que vender el taller y retirarse. Pasaba los días en la casa, mirando televisión sin realmente verla, respondiendo con monosílabos a las preguntas de su esposa.
Doña Luz Marina, por el contrario, parecía haberse fortalecido con los años. Su dolor se había cristalizado en una determinación férrea. Se unió formalmente a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y se convirtió en una figura conocida en las marchas y protestas. Su historia era una entre miles, pero ella la contaba con una dignidad que conmovía incluso a los más cínicos. Carolina se mudó a Bogotá en 2005 para estudiar trabajo social en la universidad. Sus padres no querían que se fuera, pero entendieron que necesitaba escapar de Medellín, de la casa llena de ausencias, de las calles que le recordaban a cada paso lo que había perdido. «Voy a trabajar con familias como la nuestra», les dijo el día que partió. «Voy a asegurarme de que nadie más tenga que pasar por esto solo». Los abrazó largamente en la terminal de buses. Don Ernesto, ahora encorvado y con el cabello completamente blanco, lloraba sin disimulo. Doña Luz Marina mantenía la compostura, pero sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Cuídate mucho, mi niña, y recuerda siempre a tus hermanos». «Nunca podría olvidarlos, mamá. Nunca». El bus se alejó por la autopista y doña Luz Marina se permitió finalmente llorar. Había perdido a sus 3 hijos mayores de golpe. Ahora perdía a su hija menor de una forma diferente, pero igualmente dolorosa. La casa quedaría vacía, habitada solo por 2 ancianos y 3 fantasmas. Los años posteriores fueron más tranquilos en la superficie, pero igualmente dolorosos. Don Ernesto sufrió un segundo infarto en 2008 y esta vez no se recuperó completamente. Quedó parcialmente paralizado del lado izquierdo. Doña Luz Marina se convirtió en su cuidadora a tiempo completo, bañándolo, vistiéndolo, alimentándolo. Él se disculpaba constantemente por ser una carga. «No digas tonterías», respondía ella siempre. «Tú cuidaste de mí todos estos años. Ahora me toca a mí». Por las noches, cuando don Ernesto dormía, doña Luz Marina sacaba sus álbumes de fotos. Pasaba horas mirando imágenes de cuando los muchachos eran pequeños. Miguel Ángel en su primera comunión, serio y orgulloso con su traje blanco. Santiago en una excursión escolar, con sus eternos lentes y una sonrisa tímida. Andrés haciendo una mueca cómica para la cámara, siempre el payaso de la familia. ¿Dónde estarían ahora? ¿Seguirían vivos? Miguel Ángel tendría 40 años, probablemente casado, tal vez con hijos. Santiago sería un abogado exitoso, defendiendo causas justas como siempre soñó. Andrés tendría 35 y seguramente seguiría haciendo reír a todos a su alrededor. O tal vez estaban muertos. Tal vez habían muerto ese mismo 24 de julio de 1991, y todo este tiempo ella había estado esperando a fantasmas, aferrándose a una esperanza sin fundamento. Era el pensamiento que más la aterraba, no tanto la muerte de sus hijos, porque de alguna forma ya había hecho las paces con esa posibilidad, sino la idea de haber desperdiciado 20 años esperando algo que nunca llegaría, de haber puesto su vida en pausa por nada. Pero entonces miraba a don Ernesto, dormido en su cama, y pensaba en Carolina, construyendo su vida en Bogotá, y se recordaba a sí misma que no había desperdiciado nada. Había hecho lo único que podía hacer, seguir adelante llevando a sus hijos en el corazón, manteniéndolos vivos a través de la memoria y el amor. Carolina visitaba cada Navidad. Traía regalos, historias de la capital, fotografías de su trabajo. En 2009 llegó con un novio, un muchacho amable llamado Diego, que trabajaba como ingeniero. Don Ernesto, desde su silla de ruedas, lo interrogó con la intensidad de alguien que ha perdido la confianza en la bondad del mundo. Diego respondió cada pregunta con paciencia y respeto. «Papá, para», intervino Carolina finalmente. «Lo vas a espantar». «Solo quiero estar seguro de que es bueno contigo», respondió don Ernesto con voz débil pero firme. Doña Luz Marina observaba la escena con una sonrisa triste.
Era una especie de ensayo general de algo que nunca pasó, que debió pasar 3 veces antes. Miguel Ángel debió traer una novia. Santiago debió presentar a una compañera de universidad. Andrés debió llegar con alguna muchacha del barrio, riéndose de lo nervioso que estaba. La vida está llena de estos deberías, pensó doña Luz Marina, cosas que debieron pasar pero nunca pasaron, momentos robados por el destino, por la violencia, por lo que fuera que se había llevado a sus hijos. En 2010, Carolina se casó con Diego en una ceremonia pequeña en Bogotá. Sus padres viajaron con dificultad. Don Ernesto en silla de ruedas, doña Luz Marina agotada por el viaje. Pero no se habrían perdido ese momento por nada. Durante la ceremonia, Carolina hizo que colocaran 3 sillas vacías en primera fila, con fotos de Miguel Ángel, Santiago y Andrés sobre cada una. Aunque no puedan estar aquí físicamente, dijo con voz quebrada durante su discurso, mis hermanos siempre han estado conmigo. Me enseñaron a ser fuerte, me enseñaron que el amor no termina con la ausencia. Esta boda es tanto mía como de ellos. No hubo un solo ojo seco en toda la sala. De vuelta en Medellín, después de la boda, la rutina continuó. Don Ernesto dormía cada vez más horas. Los médicos dijeron que era normal a su edad y con sus condiciones. Doña Luz Marina sabía que era algo más, cansancio existencial. El peso de 20 años sin respuestas aplastando lentamente el espíritu. Descansa, mi amor, le decía ella, acariciando su cabello blanco mientras él cerraba los ojos. Yo seguiré buscando, te lo prometo. Una tarde de marzo de 2011, 20 años después de la desaparición, sonó el teléfono de la casa Salazar. Doña Luz Marina estaba preparando el almuerzo. Sopa de verduras, porque don Ernesto ya no podía masticar cosas sólidas. Limpió sus manos en el delantal y levantó el auricular. «¿Bueno? ¿Doña Luz Marina Salazar?», preguntó una voz masculina que no reconoció. «Sí, soy yo. Me llamo Padre Rodrigo. Soy sacerdote en la parroquia de San Javier. Necesito que venga a verme. Es sobre sus hijos». El cucharón que sostenía en la otra mano cayó al suelo con estrépito. El corazón comenzó a latirle tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. ¿Qué sabe usted sobre mis hijos? Es algo que debo decirle en persona. ¿Puede venir hoy? Voy para allá ahora mismo. Colgó el teléfono con manos temblorosas. Fue al cuarto donde don Ernesto dormía su siesta de la tarde. Lo sacudió suavemente. «Ernesto, Ernesto, despierta. Recibí una llamada. Un sacerdote dice que sabe algo sobre los muchachos». Los ojos de don Ernesto se abrieron lentamente. Por un momento pareció no entender, pero luego el significado de las palabras penetró la bruma de su conciencia. «Los encontraron», susurró con voz ronca. «No lo sé. Tengo que ir a verlo. Voy a llamar a un taxi. Voy contigo. Estás muy débil». «Voy contigo», repitió don Ernesto con una fuerza que no había mostrado en años. Media hora después, el taxi los dejó frente a la parroquia de San Javier, una iglesia modesta de paredes blancas en uno de los barrios más pobres de Medellín. El padre Rodrigo los esperaba en la puerta, un hombre de unos 50 años, con cabello canoso y expresión grave. «Doña Luz Marina, don Ernesto, gracias por venir. Pasen, por favor». Los condujo a una pequeña oficina llena de libros y crucifijos. Les ofreció café que ninguno de los dos aceptó. Se sentaron en sillas de madera dura, con los cuerpos tensos como cuerdas de guitarra a punto de romperse. «¿Qué sabe sobre nuestros hijos?», preguntó doña Luz Marina sin preámbulos. El sacerdote respiró profundamente. «Hace 2 días vino a confesarse un hombre. No puedo revelar su identidad. Ustedes entenderán durante la confesión». Mencionó algo sobre 3 hermanos que desaparecieron en 1991. Los hermanos Salazar. El mundo se detuvo. Doña Luz Marina sintió que las paredes se cerraban sobre ella. «¿Qué dijo? ¿Dónde están? ¿Están vivos?».
El hombre está muriendo. Tiene cáncer terminal. Le quedan semanas de vida. Vino a limpiar su conciencia. Me dijo que uno de los hermanos está vivo. ¿Uno? El grito de doña Luz Marina resonó en la pequeña oficina. ¿Qué pasó con los otros dos? Las lágrimas corrían libremente por el rostro del sacerdote. Según este hombre, quien perteneció a un grupo paramilitar en los 90, sus hijos fueron confundidos con colaboradores de la guerrilla. Los secuestraron ese 24 de julio. Los llevaron a una finca en las afueras. Allí ejecutaron a 2 de ellos. Al tercero lo dejaron ir porque era muy joven y logró convencerlos de que era inocente. Don Ernesto hizo un sonido ahogado, como si le hubieran clavado un cuchillo. Doña Luz Marina se cubrió la boca con ambas manos, pero no pudo contener el sollozo que le subía desde lo más profundo del alma. ¿Cuáles? Logró preguntar finalmente. ¿Cuáles murieron? El hombre no recordaba los nombres. Solo dijo que ejecutaron al mayor y al de en medio. Al menor lo liberaron 2 días después en otra zona de la ciudad, con la amenaza de que si hablaba, matarían al resto de su familia. Miguel Ángel y Santiago, los mayores, los responsables, los que habrían intentado proteger a Andrés hasta el final. Y Andrés, el pequeño Andrés, liberado pero condenado al silencio, aterrorizado de que su familia fuera asesinada si revelaba la verdad. ¿Dónde está?, preguntó don Ernesto con voz apenas audible. ¿Dónde está nuestro hijo? El hombre no lo sabe. Solo dijo que lo dejaron en el norte de la ciudad y que el muchacho salió corriendo. Asumieron que volvería con su familia. Pero nunca volvió, susurró doña Luz Marina. Nunca volvió a casa. El peso de la revelación cayó sobre ellos como un edificio colapsando. Durante 20 años habían buscado a sus 3 hijos. Ahora sabían que 2 estaban muertos, ejecutados como animales por hombres que ni siquiera se molestaron en averiguar si eran realmente culpables de algo. Y el tercero, el que sobrevivió, había desaparecido de todas formas, probablemente aterrorizado, traumatizado, incapaz de volver. ¿Dónde? ¿Dónde están los cuerpos de Miguel Ángel y Santiago?, preguntó doña Luz Marina. El padre Rodrigo negó con la cabeza. El hombre dijo que los enterraron en algún lugar de la finca, pero la finca fue vendida años después. El terreno fue completamente remodelado. Es imposible saber dónde exactamente. Durante varios minutos nadie habló. El silencio de la pequeña oficina era tan denso que parecía sólido. Afuera, la vida continuaba. Niños jugando en la calle, vendedores pregonando sus productos, el ruido constante de una ciudad que nunca duerme. Pero para los Salazar, el tiempo se había congelado nuevamente. ¿El hombre dio algún detalle más?, preguntó finalmente don Ernesto. ¿Algo que pueda ayudarnos a encontrar a Andrés? Solo dijo que el muchacho gritó el nombre de sus hermanos cuando lo liberaron, que corrió hacia el norte gritando y llorando. Los paramilitares se rieron de él. Pensaron que estaba loco de miedo. Tal vez lo estaba. Doña Luz Marina se puso de pie bruscamente. Necesitaba moverse, hacer algo, no quedarse sentada escuchando esta pesadilla hecha realidad. Tenemos que encontrarlo. Andrés está vivo en alguna parte. Tiene que estar vivo. Tiene que saber que puede volver a casa, que estamos aquí, que lo estamos esperando. Han pasado 20 años. Señora, dijo el padre Rodrigo con suavidad. Él es un hombre adulto ahora. Tal vez construyó una nueva vida. Tal vez no quiere ser encontrado. ¡Es mi hijo!, gritó doña Luz Marina. Tiene derecho a saber que no dejamos de buscarlo. Tiene derecho a volver a casa. El sacerdote asintió, comprendiendo que no había palabras que pudieran consolar este dolor. Voy a darles toda la información que puedo.
El hombre mencionó que liberaron al muchacho cerca del barrio Castilla, en el norte. Eso es todo lo que sé. Esa noche, de vuelta en su casa, doña Luz Marina y don Ernesto se sentaron en la mesa de la cocina, rodeados de papeles, fotos y recuerdos. Carolina estaba en camino desde Bogotá. Había tomado el primer bus disponible en cuanto su madre la llamó con las noticias. «Miguel Ángel y Santiago están muertos», dijo don Ernesto como si al decirlo en voz alta pudiera finalmente hacerlo real. «Nuestros hijos están muertos». «Pero Andrés vive», respondió doña Luz Marina con determinación férrea. «Andrés está en algún lugar y vamos a encontrarlo». ¿Y si no quiere que lo encontremos? ¿Y si el silencio fue su forma de protegernos? Entonces le diremos que ya no tiene que protegernos, que la verdad, por terrible que sea, es mejor que vivir en la incertidumbre. Don Ernesto tomó la mano de su esposa. Estaba fría, temblorosa, pero fuerte. Han sido 20 años, Luz Marina. 20 años de buscar. ¿Tenemos fuerzas para 20 más? «Tengo fuerzas para toda la eternidad si es necesario», respondió ella. «Es nuestro hijo, es mi bebé, y voy a traerlo a casa». Los días siguientes fueron un torbellino. Carolina llegó y entre los tres desarrollaron un plan. Reportarían la información del sacerdote a las autoridades, aunque sabían que después de 20 años sería casi imposible procesar a nadie. Contratarían un investigador privado para buscar específicamente en la zona norte de Medellín. Publicarían nuevos anuncios, ahora enfocados en Andrés específicamente, explicando que era seguro volver, que los peligros del pasado ya no existían. «¿Y si cambió de nombre?», preguntó Carolina. «¿Y si se fue del país? ¿Y si...?» «Entonces lo buscaremos con su nuevo nombre», interrumpió doña Luz Marina. «Lo buscaremos en otro país, lo que sea necesario». La noticia de que uno de los hermanos Salazar podría estar vivo se extendió por Medellín como fuego en pasto seco. Los medios locales cubrieron la historia. Después de 20 años, nueva esperanza para familia de desaparecidos, titulaban los periódicos. La foto de Andrés, a los 15 años, apareció en televisión, acompañada de una representación digital de cómo podría verse a los 35. Doña Luz Marina dio entrevistas, apareció en programas de noticias, suplicó frente a las cámaras. «Andrés, si estás viendo esto, quiero que sepas que te amamos, que nunca dejamos de buscarte, que esta es tu casa y siempre lo será. No tienes nada que temer, ya no hay peligro, solo queremos verte, abrazarte, decirte que todo va a estar bien». Las llamadas empezaron a llegar. Docenas, luego cientos. Gente que juraba haber visto a alguien que se parecía a Andrés. Hombres que afirmaban ser él, pero claramente no lo eran, buscando atención o dinero. Cada pista falsa era una puñalada, pero doña Luz Marina investigaba cada una con la misma meticulosidad. Don Ernesto, mientras tanto, se hundía más en su silla de ruedas. Saber que 2 de sus hijos habían sido ejecutados lo había roto de una forma que 20 años de incertidumbre no habían logrado. Al menos la incertidumbre permitía la esperanza. La certeza de la muerte no permitía nada excepto dolor. «Debí protegerlos», repetía una y otra vez. «Era mi trabajo protegerlos y fallé». «No fallaste», le decía Carolina, arrodillándose junto a su silla. «Vivíamos en tiempos de guerra. No era tu culpa». Pero don Ernesto no se dejaba consolar. Su salud se deterioró rápidamente. Los médicos dijeron que el corazón simplemente ya no aguantaba más. Doña Luz Marina sabía que era algo más profundo. Un corazón puede dejar de funcionar por muchas razones, y la principal de ellas es haber perdido toda razón para seguir latiendo. En junio de 2011, 3 meses después de la revelación del sacerdote, don Ernesto Salazar falleció en su sueño. Tenía 68 años, pero parecía tener 90.
Doña Luz Marina lo encontró en la mañana, todavía en su cama, con una expresión de paz que no había tenido en 20 años. «Descansa, mi amor», susurró, besando su frente fría. «Ve con Miguel Ángel y con Santiago. Diles que los amamos. Diles que nunca los olvidamos». El funeral fue pequeño pero emotivo. Vecinos que habían seguido la tragedia de la familia durante 2 décadas vinieron a presentar sus respetos. El padre Rodrigo ofició la misa. En su homilía habló de la fidelidad, de la esperanza inquebrantable, del amor que trasciende incluso la muerte. Doña Luz Marina no lloró durante el funeral. Se había quedado sin lágrimas. O tal vez simplemente había aprendido que las lágrimas no cambian nada, no traen de vuelta a los muertos, no revelan dónde están los vivos. Esa noche, sola en la casa por primera vez en décadas, se sentó en la mesa de la cocina. 4 lugares, 3 sillas vacías. Ahora eran 4 sillas vacías. La casa estaba demasiado silenciosa, demasiado grande, demasiado llena de ausencias. Sacó el cuaderno donde había estado documentando todo durante 20 años. Pistas, fechas, nombres, lugares. Era un mapa de dolor y determinación. Pasó sus dedos por las páginas llenas de su letra apretada. Cada palabra un acto de resistencia contra el olvido. En la última página escrita añadió una nueva entrada. Junio 15, 2011. Ernesto ha partido. Ahora somos solo Carolina, Andrés y yo, pero seguiré buscando. Mientras tenga un aliento en el cuerpo, seguiré buscando. La búsqueda incansable. Los meses siguientes pusieron a prueba la determinación de doña Luz Marina, de formas que ni siquiera los primeros años de búsqueda habían logrado. La ausencia de don Ernesto era un peso físico, una presencia constante de vacío que la seguía de habitación en habitación. Por las mañanas se despertaba y, por un instante de cruel olvido, giraba hacia el lado de la cama donde él solía dormir, esperando verlo allí. La realidad la golpeaba cada vez con la misma fuerza devastadora. Carolina había regresado a Bogotá después del funeral, pero llamaba todos los días sin falta. A veces hablaban durante horas, recordando. Otras veces simplemente se quedaban en silencio al teléfono, conectadas por el dolor compartido que no necesitaba palabras. «Mamá, deberías venirte a vivir con nosotros», sugirió Carolina una tarde de agosto. «Diego y yo tenemos espacio. No es bueno que estés sola en esa casa». «No puedo irme», respondió doña Luz Marina con firmeza. «¿Y si Andrés vuelve? ¿Y si finalmente encuentra el valor para regresar y la casa está vacía? No, me quedo aquí. Esta es la casa de los Salazar, y aquí es donde debe encontrarnos». La investigación privada que habían contratado avanzaba con lentitud exasperante. El investigador, un hombre llamado Germán Torres, había trabajado durante años en casos de desapariciones forzadas. Conocía el paisaje de dolor de Colombia mejor que la mayoría. «Señora Luz Marina», le explicó durante una de sus reuniones mensuales, «tiene que entender que después de 20 años las posibilidades son complicadas. Si su hijo ha estado vivo todo este tiempo, ha tenido 2 décadas para construir una identidad completamente nueva. Podría estar usando otro nombre, viviendo en otra ciudad, incluso en otro país. Pero usted ha encontrado casos así antes, ¿verdad? Personas que desaparecieron y reaparecieron décadas después. Sí, pero generalmente es porque ellos quieren ser encontrados. Si Andrés ha mantenido el silencio durante 20 años por miedo, ya no tiene razón para temer. Los paramilitares de los 90 ya no existen como antes. El país ha cambiado, pero el trauma no cambia, señora. El miedo queda grabado en los huesos. Su hijo presenció el asesinato de sus hermanos. Eso no es algo que se supere simplemente porque cambien las circunstancias políticas. Doña Luz Marina sabía que Germán tenía razón,
pero se negaba a aceptarlo. La lógica no importaba, la probabilidad no importaba. Lo único que importaba era seguir buscando. Las redes sociales se habían convertido en una herramienta nueva para la búsqueda. Carolina creó una página de Facebook llamada Buscamos a Andrés Salazar. Publicó la foto de Andrés a los 15 años, junto con la representación digital de cómo podría verse ahora. La historia se compartió miles de veces. Personas de toda Colombia y Latinoamérica comentaban con mensajes de apoyo, con sus propias historias de pérdida, con promesas de mantener los ojos abiertos. Cada semana llegaban mensajes. Creo que vi a alguien parecido en Cali. Hay un hombre que trabaja en un restaurante en Cartagena que tiene un parecido increíble. Mi vecino nunca habla de su pasado y se parece a la foto. Doña Luz Marina y Germán investigaban cada pista. Viajaban, cuando las finanzas lo permitían, a verificar personalmente. Otras veces pedían a contactos locales que verificaran. Siempre era lo mismo, algún parecido superficial que se desvanecía al acercarse, o simplemente información falsa de gente bien intencionada, pero confundida. En noviembre de 2011, una pista parecía particularmente prometedora. Una trabajadora social en Bogotá contactó a Carolina directamente. Había un hombre de aproximadamente la edad correcta que había llegado a un refugio para personas sin hogar hace muchos años. No tenía documentos, decía no recordar su pasado. Le decían el mudo porque casi nunca hablaba. No sé si es tu hermano, dijo la trabajadora social por teléfono, pero hay algo en él. Una tristeza que parece muy vieja, muy profunda, y la edad coincide. Carolina y doña Luz Marina tomaron el siguiente bus a Bogotá. El viaje fue interminable, cada kilómetro una eternidad de esperanza y terror entremezclados. ¿Y si era él? ¿Y si no lo era? ¿Qué sería peor? El refugio estaba en el sur de Bogotá, una zona pobre donde la niebla de la mañana se mezclaba con el humo de los buses y creaba una atmósfera casi irreal. La trabajadora social, una mujer joven llamada Andrea, las recibió con expresión cautelosa. «Está en el comedor», dijo. «Les advierto que es difícil comunicarse con él. A veces parece estar en otro mundo». Entraron al comedor. Una sala grande con mesas largas donde docenas de personas desayunaban en silencio. Andrea señaló hacia una mesa en la esquina. Un hombre estaba sentado solo, encorvado sobre un plato de sopa, con el cabello largo y descuidado cayendo sobre su rostro. Doña Luz Marina sintió que las piernas le fallaban. Carolina tuvo que sostenerla. «¿Es él?», susurró Andrea. Se acercaron lentamente. El hombre no levantó la vista hasta que estuvieron justo frente a él. Cuando finalmente lo hizo, doña Luz Marina vio unos ojos azules donde esperaba ver café oscuro. La nariz era diferente. La forma del rostro no coincidía. No era Andrés. El regreso a Medellín fue silencioso. Doña Luz Marina miraba por la ventana del bus, sin ver realmente el paisaje que pasaba. Carolina intentó consolarla. Pero ¿qué palabras podrían servir después de tantas decepciones? «No voy a rendirme», dijo finalmente doña Luz Marina, más para sí misma que para su hija. «No me voy a rendir». Pero algo en su voz había cambiado. La certeza inquebrantable se había agrietado ligeramente. Por primera vez en 20 años empezaba a considerar la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, Andrés no quería ser encontrado. El año 2012 llegó con sus propios desafíos. La salud de doña Luz Marina comenzó a fallar. Los médicos diagnosticaron presión arterial alta, problemas de corazón, el desgaste acumulado de 2 décadas de estrés constante. Le recetaron medicamentos que ella tomaba irregularmente, demasiado consumida por la búsqueda para preocuparse por su propio cuerpo. Germán Torres, el investigador privado, sugirió una nueva estrategia:
Buscar no a Andrés directamente, sino rastros de alguien que encajara con su perfil. Un hombre de 30 y tantos años sin historia previa a 1991. Alguien que hubiera aparecido repentinamente en algún lugar sin documentos adecuados. Alguien que viviera con miedo constante, que evitara a las autoridades. Es como buscar una aguja en un pajar, admitió Germán. Pero al menos es una metodología sistemática. Comenzaron a contactar hospitales, refugios, iglesias, cualquier institución que pudiera haber tenido contacto con personas indocumentadas o con historias incompletas. Era trabajo tedioso, frustrante, pero doña Luz Marina lo hacía con la determinación de alguien que no tiene nada más que perder. En abril de 2012, mientras revisaba archivos en una clínica de salud mental en el oriente de Medellín, encontró algo. Un registro de un paciente admitido en 1992, apenas un año después de la desaparición. Hombre joven, edad estimada 16 años, encontrado deambulando en las calles en estado de shock severo. No hablaba, no respondía a preguntas, parecía aterrorizado de todo y todos. El archivo decía que había sido tratado durante 3 meses. Diagnóstico: trauma psicológico severo, posible trastorno de estrés postraumático. Después de 3 meses, había desaparecido del centro durante la noche. Nunca se había recuperado su nombre real. En los registros aparecía solo como paciente X. Doña Luz Marina sintió que el corazón le golpeaba contra las costillas. Las fechas coincidían, la edad coincidía, el trauma coincidía. ¿Tienen fotografías?, preguntó a la enfermera que le había permitido revisar los archivos. De esa época. Déjeme ver. Buscó en archivos viejos, expedientes polvorientos almacenados en un sótano húmedo. Finalmente encontró una carpeta delgada. Dentro había una foto borrosa, tomada probablemente sin que el paciente se diera cuenta. Mostraba a un joven sentado en el patio del centro, con la mirada perdida, el cuerpo encorvado como si quisiera desaparecer dentro de sí mismo. La foto estaba demasiado borrosa para estar segura, pero algo en la postura, en la forma de los hombros, en la inclinación de la cabeza, le recordaba dolorosamente a su hijo. «Necesito saber más sobre este paciente», dijo doña Luz Marina con urgencia. «¿Algún médico que lo trató todavía trabaja aquí?» «El doctor Muñoz. Está jubilado ahora, pero puedo darle su número». Esa misma tarde, doña Luz Marina llamó al doctor Muñoz. Era un hombre mayor, de voz cansada pero amable. Sí, recordaba al paciente X. Era uno de esos casos que persiguen a un médico durante años. Nunca había visto un trauma así en alguien tan joven, explicó. Era como si su mente se hubiera cerrado completamente para protegerse de algo insoportable. Intentamos de todo. Terapia, medicación, arte, terapia. Hubo pequeños avances. Empezó a hablar ocasionalmente, palabras sueltas. Una vez dijo hermanos, otra vez dijo sangre, pero nunca pudimos armar una historia coherente. ¿Y cuándo desapareció? Una noche simplemente no estaba en su cama. Revisamos todo el centro, pero había salido. Las ventanas no tenían rejas en esa época. Asumimos que tuvo uno de sus episodios de pánico y huyó.